Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kenneth de Jesús Alcalá Beltrán. Soy estudiante de la maestría en Ciencias de la Computación. Este es un tema para la materia de Teoría de la Computación y Complejidad Algorítmica. Y hoy vamos a hablar acerca de la tesis de Alonzo Church y Alan Turing. Todo lo que hoy conocemos como computación, desde el teléfono que llevas en la mano hasta los servidores que están alojando este video, no surgieron con un chip de silicio, sino que surgieron mucho tiempo antes, con una pregunta fundamental sobre la naturaleza de la verdad. Para entender la tesis de Church-Turing, debemos viajar en el tiempo tal y como lo hace la historia de las matemáticas. Las matemáticas no surgieron de la nada, es decir, siempre han sido nuestra forma en cómo pudimos desde cuantificar cosas muy simples como lo son las manzanas, los granos de maíz, etcétera. Todo siempre ha causado la necesidad de querer contabilizar las cosas y a su vez que cada vez que contabilizamos las cosas va aumentando la complejidad de esto. Y esto fue denominándose lo que fue poco a poco en la matemática hace muchísimos años. De hecho, se dice que no evolucionaron de la nada, o sea, no es como que ya los teoremas que conocemos hoy en día no es como que hayan surgido de la nada, sino que han sido el paso de la evolución de hace más de 5.000 años, que más que nada pues surgieron desde, como lo decimos, desde la contabilidad de cosas básicas como lo son la comida, la gente, el ganado, etcétera, sino que también pasaron por cosas más complejas, como lo viene siendo pues la lógica con los filósofos griegos, el surgimiento de la lógica, y que también a su vez, con el paso del tiempo tenemos personajes y escuelas, como lo fue la escuela de los pitagóricos, porque Pitágoras no fue pues una persona que haya hecho todo lo que tenemos, sino que fue una escuela que se le conoce como la escuela pitagórica, y que con el paso del tiempo, pues fueron sobreviviendo. Por ejemplo, tenemos lo que fue la época del oscurantismo medieval, en el cual pues todo lo que pues era el conocimiento, todo lo que eran los libros, pues fueron quemados porque pues eran acusados de herejía y etcétera. Y no fue por gracias a los matemáticos árabes y que gracias ahí al surgimiento del álgebra y también el renacimiento en Europa con René Descartes y Leibniz, todo esto conllevó a que pudiésemos tener una idea más clara de lo que hoy tenemos como matemáticas, porque las matemáticas que tenemos hoy en día no son las matemáticas que se tenían hace 500 años y no son las mismas matemáticas que se tenían hace 1500 años y no son las mismas matemáticas que teníamos hace 5000 años. Pero bueno, el momento crítico ocurre a finales del siglo XIX, pues básicamente con todo el surgimiento de las matemáticas y su evolución, todo lo que fue el proceso de la evolución de la lógica con George Boole, que pues básicamente tenemos ahí lo que se le conoce como el álgebra booleana, y entonces entra aquí en esta escena David Hilbert. Bueno, David Hilbert básicamente es una persona que creía que las matemáticas eran completas y perfectas. Es decir, su sueño era encontrar un sistema que ayudase a encontrar toda la verdad en las matemáticas y que pudiesen ser probadas. Si no me equivoco, en 1926, sí, no es cierto, 1928, planteó un problema llamado el problema de la decisión, en el cual pues la pregunta era simple, pero pues básicamente decía que si existe un procedimiento mecánico, que hoy en día conocemos como los algoritmos, que dada cualquier afirmación matemática nos pudiera decir si esta es verdadera o si es falsa, si sí o no. Bueno, lo que buscaba Hilbert era básicamente una máquina de la verdad absoluta, una máquina de la verdad universal. Si este algoritmo existiera, podríamos resolver cualquier problema matemático como si fuese una receta. Pero entonces, pues esta cosa se complicó y no surgió lo que pues estaba bueno, postulando en ese entonces. Um, un joven austríaco, posteriormente llamado Kurt Gödel,
demostró que las matemáticas, a diferencia de Hilbert, él pensaba que eran incompletas, es decir, que hay verdades que no pueden probarse. Pero pues quedaba como una duda pendiente tras lo que había formulado Gödel, ya que ¿qué es ese procedimiento mecánico? Qué es ese algoritmo? Pues bueno, del que hablaba Hilbert. Nadie lo había definido formalmente y pues básicamente pasaron muchos años hasta que entran los protagonistas del video de hoy, Alonso Church y Alan Turing. Casi simultáneamente, pero de forma independiente, dos mentes brillantes atacaron el problema de definir qué significaba calcular. Primero, Alonso Church en Estados Unidos, quien se desempeñaba como profesor de lógica y matemáticas en la universidad, él creó un sistema formal llamado cálculo lambda, como la letra griega. No pensaba en máquinas físicas, sino en funciones puras, en mera abstracción matemática. Su sistema utilizaba recursión y sustitución de variables. Church definió que una función es efectivamente calculable si puede ser definida en su cálculo lambda. Era una definición elegante pero muy abstracta, difícil de visualizar como un proceso mecánico. Al otro lado del Atlántico, un joven Alan Turing imaginó un camino diferente, pues él no pensó en fórmulas, sino en mecanismos. Turing imaginó una máquina teórica, no una máquina de engranajes, sino de mera abstracción lógica. Él imaginó una cinta infinita dividida en celdas, un cabezal que puede leer un símbolo, escribir uno nuevo, moverse a la izquierda o a la derecha, cambiar su estado mental interno, pues Turing argumentó que cualquier cosa que un humano pudiera calcular siguiendo reglas fijas, esta máquina también podría hacerlo. Aquí ocurre la magia, pues Alan Turing y Alonso Church se dieron cuenta de algo sorprendente, pues a pesar de que el cálculo lambda y las máquinas de Turing parecían completamente diferentes, pues uno era meramente álgebra y el otro era una máquina imaginaria basada en lógica, resultaron ser equivalentes. Posteriormente, se dice que cualquier cosa que la máquina de Turing pudiera calcular, el cálculo lambda también podía definirlo y viceversa. Esta equivalencia dio origen a lo que hoy conocemos como la tesis de Church-Turing. Y bueno, ¿qué es lo que dice esta tesis? Principalmente en términos simples, dice que todo lo que es intuitivamente computable por un algoritmo es computable por una máquina de Turing. Pongámoslo en términos un poquito más generales. Imaginémoslo así, de la siguiente manera. ¿Cómo podemos definir que, por ejemplo, si tenemos una operación matemática, no sé, que permita, no sé, calcular cuánta gente hay en una zona, el promedio de personas que acuden a tal lugar, todo eso es computable al fin y al cabo. Se puede resolver utilizando tanto una función lambda, un cálculo lambda, como una máquina de Turing. Sin embargo, aquí entran temas como lo viene siendo la indecibilidad, que vamos a ver muchísimo más adelante, pero también problemas que no necesariamente se pueden resolver utilizando algoritmos. Y es ahí donde, por ejemplo, vamos a formular lo siguiente. Si bien se pueden resolver problemas utilizando las matemáticas, hay problemas que no pueden ser resueltos de esa manera. Por ejemplo, hay cosas que sí se pueden calcular, en este caso es lo que se le conoce como el mundo informal o intuitivo de lo que se puede calcular, pero también hay un mundo formal y preciso de lo que son las máquinas de Turing. Y bueno, si no me equivoco, se dice que todo esto de la tesis de Church y de Turing nos formula una pregunta, ya que todo este teorema es una teorema o una definición, ya que pues básicamente un teorema lo podemos entender como una fórmula matemática, por ejemplo, al cuadrado más b cuadrada igual a c al cuadrado. Ese es un teorema, pero en el caso de la tesis de Church, esto no es un teorema, sino que esto es más que nada la conexión de dos mundos distintos. Es lo que habíamos dicho, o sea, es decir, todo lo que se puede calcular y todo lo preciso que abarca las máquinas de Turing.
Bueno, podemos demostrar matemáticamente que la intuición vaga coincide perfectamente con una fórmula matemática. Por eso se le conoce como una tesis o una conjetura. Sin embargo, hace casi más de 90 años de que se formuló esta tesis, nadie ha encontrado un contraejemplo de ella. Es por eso que sigue vigente hasta el día de hoy. Hemos inventado computadoras muy potentes, incluso estamos en la época de la computación cuántica, y estamos creando cada vez nuevos modelos de redes neuronales, IAs agénticas, IAs que estén relacionadas con el ADN, pero ninguna ha podido superar el modelo que tenemos, bueno, más que nada el modelo teórico de la máquina de Turing, ya que pues a pesar de que son más rápidas, no significa que sean más poderosas en cuanto a resolver problemas. Sin embargo, aceptar la tesis ciegamente involucra muchas cosas, pues a lo largo de todos estos años, múltiples matemáticos y filósofos han intentado romper esta tesis de Turing. Hablamos de un debate fascinante que involucra el platonismo matemático. Y bueno, se preguntarán qué es el platonismo matemático. Pues básicamente es una doctrina filosófica en la cual se sostiene que las entidades matemáticas, o sea, lo que son los números, las figuras geométricas, las funciones, todo eso, son básicamente cosas que existen de manera independiente a nosotros y que nosotros solamente las hemos, bueno, lo que abarca la tesis, bueno, perdón, el platonismo matemático, es que estas cosas no son invenciones humanas, o sea, que el número 4, el asterisco, la suma, todo eso no son invenciones humanas, sino que son descubrimientos de entidades abstractas y objetivas que existen en nuestro mundo de manera independiente, similar a las ideas que Platón formaba acerca de las ideas, en este caso, del idealismo y el universalismo. Esta posición filosófica implica que los teoremas y los objetos matemáticos tienen una existencia real y objetiva. Es decir, que las verdades matemáticas son independientes tanto de lo que nosotros pensamos del espacio y tiempo. ¿Esto cómo se relaciona con la tesis de Church-Turing? Bueno, se puede ver básicamente que en los conceptos fundamentales de las matemáticas que tiene y cómo en este caso cómo definimos las funciones y los algoritmos, cómo pueden existir tanto objetos abstractos. Bueno, en este caso el platonismo da un fundamento que en este caso a las más pecado a las matemáticas, mientras que la tesis de Church formaliza ciertas ideas en procesos como, que son más computables. Volvemos al problema de nuevo. En este caso, podemos decirlo que el platonismo matemático es como la parte opuesta de la tesis de Church. Es decir, las cosas que se pueden entender con el platonismo matemático no se pueden entender con la tesis de Church y viceversa. Las cosas que se pueden entender con la tesis de Church-Turing no se pueden entender dentro del platonismo matemático. Imaginemos el siguiente experimento. Si la máquina lanza la moneda infinitas veces, se genera una secuencia de unos y ceros. Esta secuencia define una función. Según el platonismo matemático, entendemos que todas las funciones ya existen en el mundo ideal. Es decir, las descubramos o no las descubramos, esas ya existen independientemente a nosotros. Sin embargo, se dice que esta máquina pues está generando una función y como yo puedo ver el resultado de la moneda, o sea, cae solo, cae águila, cae cara o cruz, cae uno o cae cero, pues efectivamente este resultado es computable. Sin embargo, al ser una función aleatoria, pues no hay un algoritmo que pueda predecir este resultado. Y esto en este caso, pues ya no es una cosa que se pueda entender con la tesis de Church-Turing, lo que pues en este caso rompe la tesis. Sin embargo, pues como lo dice aquí, esto se contrarresta, es decir, lo que es computable por la máquina de Church-Turing no es entendible por el platonismo matemático y viceversa. Parece un argumento sólido, pero pues aquí es donde entra, en este caso, este, el debate. ¿Lanzar una moneda es realmente computar algo o solamente es una acción? En este caso,
pues puede que dentro de la computación, o sea, dice, para que algo sea, algo sea computable, pues para empezar debe ser usable. En este caso, en el concepto de la repetibilidad, si nosotros reiniciamos la máquina con los mismos datos, perdón, esto nos puede dar el mismo resultado. Una máquina puede, pero en el caso de donde se estén llevando aleatoriedades, esto no puede hacer porque no se pueden estar repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Luego está, en este caso, lo que es la independencia. Es decir, el problema puede definirse sin ejecutar la máquina, en este caso, la moneda. La función es el lanzamiento de la moneda y pues no podemos saber el resultado de la función, es decir, cuando cae la moneda, hasta que la ejecutamos y cuando caemos. Es decir, no, es un azar, en pocas palabras. Bueno, este debate pues, nos lleva a distinguir entre lo que es la tesis de Church-Turing y la tesis, bueno, es que podemos distinguirla en este caso sobre la tesis de Church-Turing matemática, que es sobre algoritmos abstractos, y la tesis de Church-Turing física. En este caso, la versión física diría que todo proceso es el universo Turing computable, todo lo que se puede procesar, pero dentro de ese universo tiene aleatoriedad cuántica real. Quizás el universo calcula cosas que una computadora no puede simular. Y es ahí donde entra, pues, términos como lo son el omega de Gregory Shotton. En este caso, un número representa la probabilidad de un programa se detenga. Vamos a computarlo entendido de la siguiente manera. Habíamos dicho que para determinar una cosa, por ejemplo, no sé, ¿cómo podemos calcular el Fibonacci de un número? No sé, el Fibonacci de 5. Pues bueno, se tienen que hacer llamados el Fibonacci del anterior más el anterior, más el siguiente. N-1 más N más el Fibonacci de N-2. Sin embargo, aquí donde entra el problema. Porque dentro de lo que son cosas computables hay cosas que no son computables. En este caso habíamos hablado acerca de la capacidad de la aleatoriedad. Si lanzamos la moneda, no podemos computar si realmente va a caer águila o caer sol. Sabemos los resultados, pero no sabemos el proceso para que esto pueda predecirse con efectividad. Sin embargo, podemos en este caso tener, vamos a darlo, no sé, vamos a determinar otro ejemplo, el de un algoritmo. ¿Cómo podemos determinar cuándo un programa puede detenerse? O sea, básicamente no se puede. Entonces, dentro de esto no es computable, no se puede determinar cuándo un programa va a determinarse. Otro ejemplo que también tenemos es en este caso, no podemos considerarlo como si fuese un teorema, pero vamos a considerarlo como en el caso del el querer. Por ejemplo, habíamos dicho de la subjetividad. Una máquina, un algoritmo que ayuda a determinar cuando un poema es bueno o una canción es buena, pues puede que a mí lo que a mí me guste sea bueno, pero puede que a ti no te guste. En este caso, pues no es computable, porque pues en este caso se requieren ideas que sean completamente directas y no que en este caso se lleven por temas secundarios, en este caso que no estén definidos, porque eso es lo más importante dentro de las máquinas de Turing, que todo esté completamente definido, porque a la carencia de esto ya no se va a poder computar y por lo tanto no se pueden resolver. Otro ejemplo son las recetas. Me estaba comentando un profesor que, por ejemplo, hacer un sándwich, hacer un huevo, todo eso es computable, porque al fin y al cabo son procesos, un algoritmo pues es como una receta, va siguiendo pasos. Pero cuando ya entran lo que son cosas un poquito más complejas o un poquito más, bueno, no complejas, sino en este caso, cosas más objetivas como lo son, añade cosas, sé creativo con algo, procesos creativos más que nada, todo esto ya deja de ser computable, pues ya no se pueden programar cosas como decir, oye, ¿cómo es ser creativo? Define creativo, ¿qué es creativo? Entonces ya no se pueden programar estas cosas porque ya son términos abstractos y eso es aquí donde pues entra la tesis de Church-Turing, que pues digo, como empezó como un intento de limpiar las matemáticas tras el desastre de lo que fue el problema de decisión de Hilbert, pero que pues básicamente terminó
básicamente la base de toda la computación que tenemos hoy en día. En resumen, la tesis de Church afirma que cualquier función que pueda ser calculada de manera efectiva por un procedimiento mecánico puede ser calculada por una máquina de Turing. Es decir, todo lo que sea computable lo es dentro de este modelo. Aquí pues habíamos dicho todos los ejemplos mencionados anteriormente, desde la suma de números enteros, los algoritmos de búsqueda, incluso ejemplos, bueno, la tesis nos ha ayudado incluso a determinar lo que son los límites, los problemas indecidibles. Por ejemplo, tenemos el caso del problema de la parada. ¿Cómo podemos determinar cuando un programa se detendrá? Pues básicamente esto, Alan Turing demostró que no existe un algoritmo universal para resolverlo. Y pues bueno, básicamente durante todos estos años, muchos teóricos y matemáticos han intentado romper esa tesis, pero pues básicamente es la columna vertebral de la informática moderna. Pues básicamente todos los lenguajes de programación que existen hoy en día, Python, Java, C Sharp, JavaScript, todos ellos, pues al fin y al cabo, son equivalentes a las máquinas de Turing. Porque pues no importa cuán sofisticados sean, cuántos frameworks tengan, cuántas implementaciones tengan, todos van a hacer lo mismo. En este caso, ejecutar algoritmos. En este caso, pues digo, vamos a dar el ejemplo de la inteligencia artificial, ya que pues en este caso todos los que se dedican a esto pues entrenan modelos o entrenan algoritmos que se encargan de, pues, no sé, por ejemplo, entrenar modelos de machine learning para realizar alguna predicción. O incluso dentro de la criptografía, pues lo que son los modelos de seguridad, que en este caso se encargan de descifrar problemas hash y todo eso. Finalmente, pues podemos decir que esta tesis ha guiado pues, nuestra evolución dentro del ser humano y dentro de la computación, dentro de su evolución. Es decir, nosotros hoy en día pues entrenamos agentes virtuales dentro de las IAs agénticas para poder aprender a resolver tareas, resolver ciertas cosas que nosotros se nos puede llegar a ser repetitivos o tediosos. Pero pues todo esto se basa en algoritmos que al fin y al cabo todos estos son computables. La computación cuántica, de hecho, que es básicamente el siguiente paso que se plantea, pues incluso muchos matemáticos dicen que esto puede plantear la siguiente pregunta, ya que esto podría romper la tesis de Church-Turing, y aunque pues si bien algunos aceptan esto, hay otros que dicen que no la rompe, sino que al contrario, amplía nuestra capacidad de cálculo, ya que pues los problemas al fin y al cabo siguen siendo computables, pero pues ahora podemos resolverlos pues, en tiempo muchísimo más rápido que anteriormente. Digo, eso va incluso legado a la ley de Moore, como cada vez con el paso del tiempo nuestra potencia computacional se va duplicando año con año, pero pues no significa que los problemas que no son computables se puedan resolver. Y bueno, para terminar este video podemos decir que pues todo lo que hizo Alonzo Church y Alan Turing pues lo tenemos entendido pues en este caso de lo que es la forma en cómo impacta la tesis a la informática moderna. Hoy en día, como reiteramos, todos los lenguajes existen gracias a esto y cómo incluso hasta las arquitecturas están basadas en ella. Bueno, lo más importante de recordar de esta tesis es que nos da una definición universal de la computabilidad. Es decir, no importa que los problemas sean resolubles o no, eh, pero lo importante es que sin ella no tendríamos una base sólida para la programación, la inteligencia artificial y en general la teoría de los algoritmos. Y bueno, para terminar, pues esto sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado este video. Aquí abajo en los comentarios, pues estoy abierto a cualquier comentario que quisieran hacer, sea bueno o no. Yo sé que pues muchas cosas puede que haya sido un tanto redundante y para ello pues estoy abierto a críticas constructivas sobre todo. De mi parte, esto sería todo. Muchas gracias a todos por ver este video nuevamente y hasta luego.